Muy buenas noches. En este video vamos a ver lo que es la parte de los diagramas de fuerza cortante, así como también la deflexión en vigas. El docente me encargó que veamos la parte de deflexión en vigas. Sin embargo, también antes de entrar a este tema, se necesita saber algo de la fuerza cortante y momento flector. Más que todo el momento flector. Este momento flector es el momento al que está sujeta la viga en una determinada sección, a una determinada distancia. Está dado por la letra M y la fuerza cortante está dado por la letra B. De estos dos, el más importante es el momento flector, puesto que nos permite analizar la viga a flexión, a un esfuerzo de flexión. Como puede verse acá, la viga está sometida a distintas fuerzas concentradas. Acá va a haber una reacción en el apoyo, acá va a haber otra reacción en el apoyo y acá hay una carga distribuida. Entonces, para analizar esta viga, lo que se hace es seccionar esta viga. Es decir, acá tenemos una fuerza, acá tenemos otra fuerza. Entonces, para nosotros analizar toda la viga, tenemos que seccionar a medida que nos vayamos encontrando las distintas fuerzas. Por ejemplo, si parto en A hasta B, voy a pasar por esta reacción A sub Y. Entonces, aquí va a ser necesario una sección. Ya, una vez que analizo toda esta parte, entonces me olvido de esto y paso a la siguiente fuerza. Aquí me encuentro con otra fuerza, entonces directamente se secciona. ¿Esto hasta qué punto vamos a seccionar? Hasta donde acabe la carga distribuida. Una vez que ya analice todo esto, entonces pasamos a la siguiente fuerza, que va a ser esta. Esta ya es la penúltima fuerza. Entonces analizamos acá la viga, la seccionamos en acá. Y ahí acabaría el análisis. Ese es un análisis de izquierda a derecha. También se puede hacer un análisis de derecha a izquierda, donde seccionamos acá primero, luego podría volver a seccionarse acá y finalmente se secciona acá. Usualmente estas secciones se realizan hasta la penúltima fuerza, como lo hemos hecho acá. Pero lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Ahora, cada que seccionamos, por ejemplo, acá se está seccionando desde el punto A hasta el punto C. Siempre, bueno, en la mayoría de la bibliografía, una vez que seccionas, tienes que definir una fuerza, o bueno, te asumes un sentido hacia abajo de una fuerza cortante y un sentido antihorario del momento flector. Ya, esto para analizar la fuerza cortante y el momento flector de toda esta sección. Ahora, ¿qué pasa si digamos esta B es positivo, esta M es positivo? Más que todo, ¿qué pasa si el momento flector es positivo? Eso es lo que más nos importa. Por ejemplo, según esta convención, si B es positivo, este sentido, vamos a tener una distribución de esta forma. Es decir, primero va a haber una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia abajo. Eso si el esfuerzo, si la fuerza cortante es positiva, ¿ya? ¿Y qué pasa si M, el momento flector, es positivo? Si M es positivo, nos vamos a encontrar con esto, con que la viga va a tener una distribución de esta forma. Es decir, su curvatura va a mirar hacia arriba, va a ser cóncava en dirección hacia arriba. Por ejemplo, aquí les muestro el caso de un diagrama de momento flector, que es el que más se usa. Y acá están los efectos que tiene sobre la viga. Acá podemos ver que esta parte, toda esta área, es positiva. Esto es el momento flector. Toda esta sección, bueno, toda esta área es positiva. Me dice que desde el punto A hasta el punto B, todos los valores de momento flector son positivos. Y positivo significa que es cóncava o curvatura hacia arriba. La curvatura está viendo hacia arriba. Entonces, este diagrama de momento flector es de esta viga. Como podemos ver, desde A hasta el punto E, tiene una curvatura que está viendo hacia arriba. Luego, en el punto E, sus valores positivos van a ir a negativos. Todos estos valores de acá ya son negativos. ¿Qué implicaría que sea negativo? Que la curvatura simplemente va a cambiar de dirección y va a ver hacia abajo. ¿No ve? Entonces, esta curvatura, como pueden ver, desde el punto E hasta el punto D, está viendo hacia abajo. Entonces, conclusión, desde A hasta E, con este gráfico, todo el momento flector es hacia arriba y desde E hasta D con este gráfico, el momento flector me tiene que salir negativo. Y eso se demuestra aquí. Ya, con esa parte de la teoría vamos a entrar a hacer un ejemplo.
Por ejemplo, este es el ejemplo 5.15 del libro de Bill Johnson. Para la viga y las cargas mostradas en la figura, determine el esfuerzo normal máximo debido a la flexión sobre un corte transversal en C. Ya. Lo que me pide acá es el esfuerzo normal máximo. Ya. Este es el esfuerzo normal máximo. Y este está dado por el momento máximo, por el momento flector máximo, dividido entre S. ¿Ya? Donde esta S es el momento de inercia por si acaso respecto a este eje de acá, dividido entre Y. Ahora, el momento de inercia este eje, de esta sección, ¿cuánto sería? Sería el momento de inercia respecto al centroide de un rectángulo. ¿Y cuánto es eso? Es un doceavo de la base. La base de este triángulo respecto a este eje es 4 multiplicado por la altura al cubo, 8 al cubo. ¿Y qué representa esta Y? Esta Y representa la distancia desde este eje hacia la posición o hacia la fibra más alejada de la sección que estemos analizando. En este caso, todas estas fibras o todas estas posiciones de este rectángulo son las más alejadas desde este eje. ¿Y cuánto vale esta distancia entonces? Esta distancia va a ser un medio de la altura, ¿no ve? De la altura, 8. Y entonces, ¿ese cuánto sería? Sería el momento de inercia dividido entre esto. Un doceavo por 4 por 8. Por si acaso. Esto es un doceavo de la base por la altura al cubo. ¿Cuánto daría esto? Momento de inercia dividido entre esto me va a dar un sexto multiplicado por 4 por 8 al cubo. Ya, es ese análisis para el esfuerzo normal. Ya. Ahora, cómo podemos realizar lo que es el diagrama de esfuerzo cortante y momento flector de esta viga? Primeramente, antes de entrar a eso, tenemos que determinar lo que son las reacciones en los apoyos. En este caso, como pueden ver acá nosotros tenemos un apoyo móvil, tiene una reacción. Y en acá nosotros tenemos un apoyo fijo, dos reacciones, una vertical y una horizontal. De acá, la horizontal directamente A sub Y va a valer cero. ¿Por qué? Porque no hay otra fuerza horizontal en la viga. Entonces, simplemente va a valer cero. Esto es A sub X, perdón. Ya. Ahora, para determinar cualquiera de estas dos reacciones, nos podemos apoyar en lo que es la estática en la sumatoria de momentos. Por ejemplo, sumatoria de momentos respecto al punto A, sentido antihorario es positivo. Esto para definir las reacciones. Ya. Eh, en el instante en que hacemos sumatoria de momentos respecto a este punto A igual a cero, esta fuerza automáticamente no entra a la ecuación. Va a entrar esta fuerza de 2000. Acá está, 2000 multiplicado por ¿cuánto? Por la distancia desde el punto A hasta esta fuerza. ¿Cuánto es esa distancia? Es de 4 pies. ¿Por qué es signo negativo? Esta fuerza de 2000 está en esta dirección, ¿no ve? Hacia abajo. Y estamos analizando el punto A. Si hacemos rotar esta fuerza alrededor del punto, ¿qué dirección tiene? Tiene sentido de las manecillas del reloj, tiene un sentido horario. Pero yo estoy asumiendo antihorario positivo. Por lo tanto, como esta fuerza tiene un sentido horario, va a ser negativa. Por eso es este negativo de acá. Analicemos la siguiente. C sub Y. C sub Y respecto al punto A. ¿Cuánto es la distancia? Desde este punto hasta este punto va a ser 4 más 4. Una distancia de 8. Sentido positivo. ¿Por qué? La fuerza es hacia arriba. Si la hacemos rotar respecto al punto A, tiene una rotación en sentido antihorario. Como es el mismo sentido que he asumido positivo, entonces va a ser positivo. Analicemos la siguiente fuerza. La siguiente fuerza ya es una carga distribuida. Es rectangular. ¿Cómo podemos encarar eso? Se puede hallar su equivalente. De una carga rectangular, su equivalente es una fuerza que se va a encontrar exactamente en el medio de la carga. ¿Ya? Una fuerza así. Ya.
Va a estar exactamente en el punto medio. Ya, ahora, ¿cuál va a ser su magnitud? Acá nos da una carga de 200 libras por pie, Ft. Para hallar esta fuerza equivalente, tenemos que multiplicar la carga por toda la base a lo largo de la que se encuentra. Es decir, la base de esta carga es de 6 pies, ¿no ve? 6 pies. Y eso lo tenemos que multiplicar por el valor de la carga, 6 pies. Si hacen eso, pies con pies, 200 por 6 les va a dar 1200. 1200. Y este sería el valor de la fuerza equivalente. Y como hemos mencionado, va a estar aplicada justo en el medio de la carga. Es decir, aquí va a ser 3 pies, 3 FTs. ¿Ya? Entonces, volviendo al análisis de momentos, vamos a utilizar esta fuerza equivalente. ¿Cuánto es el valor? 200 por 6. Acá está, 200 por 6. Ese es el valor de la fuerza, de 1200, multiplicado por la distancia. La distancia desde esta fuerza hasta el punto A. ¿Cuánto vale? Va a valer 4 más 4 más. La mitad de 6 es 3. 4 más 4 es 8 más 3 es 11. Y ya simplemente despejamos. De negativo y de negativo van a pasar como positivos y este 8 de multiplicar va a ir a dividir. Y con eso vamos a obtener un valor para la reacción vertical en C de 2650 libras. Ya, pueden hacer este mismo análisis para, el, para determinar la reacción en A. Es decir, hacen sumatoria de momentos en el punto C, eliminan la variable de C sub y van a poder determinar A sub y. Pero para hacerlo más rápido y más sencillo, también se puede apoyar, después de hacer este análisis, una sumatoria de fuerzas verticales. Hacia arriba va a ser positivo. Ahora, en acá, nuevamente, eh, ya, en acá, ¿qué fuerzas miran hacia arriba? Por ejemplo, A sub y mira hacia arriba va a ser positiva. C sub y mira hacia arriba va a ser positiva. 2000 libras mira hacia abajo va a ser negativa. Y esta fuerza de 1200 libras mira hacia abajo. 200 por 6 es equivalente a esto. Mira hacia abajo es negativa. De ahí despejan a sub y en función de C sub y. Como ya tenemos el valor de C sub y de 2650, podemos determinar el valor de A sub y, el valor de la componente vertical en el punto A, desde 550 libras. Y ya, una vez que determinan la reacción en los apoyos, ahora sí podemos pasar al análisis para hallar el momento, para hallar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Ya, para esto, ¿qué tienen que hacer? Ahora nos olvidamos un poco de esto. Ya, ya, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Tienen que cortar la viga cada que se encuentren una fuerza. Analizan de izquierda a derecha. Por ejemplo, comienzo con A. Voy, pero aquí en el punto A ya me he encontrado con una fuerza. Entonces aquí va a haber un corte. Voy a analizar eso. Voy a analizar, es decir, toda esta parte. Toda esta parte. Acabo de analizar eso, entonces ya, continúo mi camino. Continúo el camino y aquí ya me encuentro con otra fuerza. Entonces aquí hacen otro corte. Analizo entonces desde A hasta C. Ya, una vez que acaban con eso, entonces van, siguen, continúan su camino y aquí se encuentran con otra fuerza. Ya, ahora se analiza la viga, la carga distribuida desde donde empieza hasta donde acaba. ¿Ya? Y entonces este sería su último corte, porque ya no hay fuerzas más adelante. Muy bien, entonces el primer corte era acá, desde el punto A hasta este punto, es decir, desde 0, desde X igual a 0 hasta 4. Ya, entonces agarran, es como si agarraran esta sección de acá, y esto lo volvieran a dibujar en aquí. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo. Ya.
Hagan esa sección. Este es el punto A. Y este punto de acá más o menos sería un punto de acá. Pucha. Y ahora, como les he mostrado acá, tienen que, tienen que hacer sí o sí una cortante hacia abajo a la que van a llamar B y un momento en ese sentido. Entonces eso es lo que hacen acá. Hacen una cortante que mira hacia abajo y lo van a llamar B sub X y un momento flector en sentido antihorario que lo llaman M sub X. Ahora, ¿a qué va a ser igual B sub X? B sub X va a ser igual a estas fuerzas. Pero ahora, ¿bajo qué criterio vamos a escoger el sentido? Si es positivo o si es negativo. Si esta fuerza es contraria a esta, colocan positivo. Otra forma de hacerlo sería hacer una sumatoria de fuerzas. Es decir, sumatoria de fuerzas va a ser igual a B sub X, esto, hacia abajo positivo, menos A sub Y, menos A sub Y. Y esto va a ser igual a cero. Y de aquí pueden despejar B sub X. Esto va a ser igual a A sub Y positivo. Es otro método, pero yo lo veo un poco largo, así que yo lo hago directamente así. Si, ay, perdón. Si B sub X mira hacia abajo. Ahora, si la otra fuerza mira en dirección contraria, va a ser positivo. Ya, pero estoy en el signo opuesto. Ah, ya. Ahora, ¿cuánto vale A sub Y? Va a valer 550 libras. Ya está ahí. Sería lo que es la fuerza cortante. Y ahora para el momento flector, igual. M sub X, el momento flector va a ser igual a sub Y, a esto, a esta fuerza por esta distancia X. 550 por X. El sentido, esta fuerza está yendo en dirección contraria a esto. Por lo tanto, aquí va a ser positiva. Y acá nuevamente, otra manera de hacerlo, sumatoria de momentos iguales a cero. Estas dos son las que dirigen el sentido. Va a ser M sub X positiva. Y ahora esta fuerza es, no, perdón, este momento está en dirección antihoraria. Y ahora esta fuerza me está haciendo rotar respecto a este punto en dirección horaria. Por lo tanto va a ser negativo a sub Y multiplicado por X. Es igual a cero. De acá el momento flector va a ser igual a sub Y por X. Y bajo este análisis o bajo el otro criterio llegamos a lo mismo. Ustedes pueden escoger el que les guste. Ya. Una vez que han hecho eso, ahora tienen que analizar la viga no, perdón, tienen que analizar la sección desde donde comienza hasta donde acaba. Por ejemplo, esta sección la hemos analizado desde el punto A hasta este punto. ¿No ve? Empieza en cero, empieza en X igual a cero y acaba en 4. Ya. Y ahora este valor de X lo tienen que reemplazar en estas dos ecuaciones. ¿Ya? Por ejemplo, para la fuerza cortante, cuando X vale cero, no le afecta en nada. Cuando X vale en 4, tampoco le afecta en nada. Por lo tanto, este valor se queda constante. En el momento flector, cuando X vale cero, ¿cuánto va a valer? Cero por algo va a ser cero. Cuando X vale 4, 4 por 550 va a ser 2200. Ya. Hasta ahí. Ya hemos analizado la viga. Ahora nos toca, bueno, ya hemos analizado esa sección. Ahora lo que nos toca es analizar esta sección. Desde que X, aquí parte X, desde que X vale cero hasta que X vale 8. Por si acaso, X es un eje que es de esta manera. Es un eje que está así. Y entonces en este punto vale cero y en este otro punto valdría 8. Ya. Entonces aquí está esa viga dibujada. ¿No ve? Hemos cortado aquí. Entonces, esta fuerza de acá y esta fuerza de acá tienen que estar en el dibujo que vayamos a hacer. Y miren, está aquí. A sub y menos 2000. Esto lo estamos analizando desde 4 hasta 8. Ya, por si acaso, hemos cortado antes aquí y luego hemos cortado aquí. Entonces tenemos que analizar desde 0 hasta 4 y luego desde 4 hasta 8, pero incluyendo todo esto, ¿ya? Para que no se confundan en esta parte. Ya, dibujamos.
Y luego, este dibujo por si acaso sería más o menos agarrar esta parte de acá, ¿ya? Ya, dibujan esa parte, entonces luego dibujan su fuerza cortante y su momento flector. Esto es constante, en todos los dibujos van a tener algo así. Ya, ahora pueden hacer sumatoria de fuerzas cortantes iguales a cero. Ya, va a ser B sub X, positivo. Esta A sub Y mira en dirección contraria, así que va a ser menos A sub Y. Este 2000 mira en dirección de B sub X, así que va a ser positivo. Más 2000 igual a cero. Si mandan este A sub Y de negativo a positivo y este 2000 de positivo a negativo, van a llegar a esta expresión. Reemplazan A sub Y vale 550 libras y van a obtener este resultado. Para el momento flector va a ser lo mismo. A ver, para el momento flector va a ser sumatoria de momentos iguales a cero. Este es el que define hacia qué lado es positivo. Esto está antihorario. Antihorario va a ser positivo. Ya, respecto a este punto, por si acaso. Entonces, va a ser primero m sub x, ya. La siguiente fuerza, a sub y. A sub y multiplicado por la distancia desde esta fuerza hasta este punto, por x. Y ahora, ¿en qué sentido está haciendo girar a la base? Respecto a ese punto, en sentido antihorario. No, perdón, horario. Entonces va a ser negativo. Ya, la siguiente fuerza, 2000. 2000 multiplicado por la distancia desde esta fuerza hasta este punto. Y ahora, esa distancia, ¿por qué es x menos 4? Porque la distancia de esto y esto entre estas dos fuerzas es de 4. Eso lo pueden ver en el gráfico. Ya así que si esta distancia de x les restamos este 4, vamos a tener esta distancia, que es la que nos interesa. Ya, 2000 por x menos 4 igual a cero. Sentido, está haciendo girar en sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser positivo. Y lo mismo, para despejar m sub x, a sub y por x van a ir de negativo como positivo. Y eso está acá. Y más 2000 por x menos 4 de positivo va a ir como negativo. Y ya tienen esas dos ecuaciones. Reemplazan a sub y ahora nos toca evaluar. X cuando vale 4 y cuando vale 8. En la fuerza cortante no hay un valor de X, entonces igual se va a mantener constante para esos dos valores. Y ahora el momento flector. Cuando vale 4, este valor, no, bueno, esto se va a hacer cero. 550 por 4 va a ser 2200. Luego, 550, ya, hemos evaluado cuando vale 4, pero cuando vale 8, ¿cuánto va a ser? Va a ser 550 por 8 y acá va a ser menos 2000 por 8 menos 4. Si ingresan todo eso a la calculadora, les va a dar 3600 negativo. Y ahora acá es un valor positivo y acá es un valor negativo. Entonces, en el diagrama cortante, no, en el diagrama de momento flector lo vamos a ver eso. Ya. Ya, ahora vamos a ver lo que es la tercera parte. Ya hemos analizado esta sección, esta otra sección, y ahora nos falta esta sección. No habíamos dicho tres cosas, aquí, aquí y aquí. Ya, entonces tenemos que analizar cuando x vale desde 8 hasta 14, pero incluyendo todo esto. No se tienen que olvidar esa parte. Ya, entonces vamos a dibujar la viga, más o menos esta parte de la viga vamos a dibujar. Entonces dibujamos esta parte de la viga y como ya les mencioné, tienen que colocar una fuerza cortante y un momento flector en ese sentido. Y comienzan con el análisis.
Ya, por ejemplo, para la fuerza cortante va a ser sumatoria de fuerzas iguales a cero. ¿Ya? Esta fuerza es el que da el sentido. Hacia abajo sería positivo en todo caso. B sub X. La fuerza A sub Y es contraria, va a ser menos A sub Y. Esta fuerza de 2000 está a favor de esto, entonces va a ser más 2000. C sub Y está mirando hacia arriba, va a ser negativo. C sub Y. Ya, ahora aquí nos hemos encontrado con una viga, ¿lo ve? Con una carga distribuida, perdón. El valor de esta carga se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria, es decir, su carga va a ser de 200 libras sobre pie, ¿ya? Su carga va a ser de 200 libras por pie, no, sobre pie, sí. Ya, ahora para analizar esta carga distribuida, igual como les he mencionado, tienen que colocar la fuerza equivalente justamente en la mitad. Y ahora, ¿cuánto va a ser esta fuerza equivalente? Va a ser al valor de la carga, 200 multiplicado por esta base. ¿Cuánto vale esta base? Si la distancia entre A sub y C sub y es de 8 y toda esta distancia vale X, entonces esta distancia de acá va a ser X menos 8. ¿No ve? Entonces el valor de la fuerza de la carga va a ser 200 multiplicado por su base, X menos 8. Ya. Ahora, ¿hacia dónde ve? Hacia abajo, en sentido a favor de B sub X. Entonces va a ser positivo 200 X menos 8. Todo esto va a ser igual a cero. Ya, ahora, A sub y de negativo va a pasar como positivo, 2000 de positivo como negativo, C sub y de negativo como positivo y 200 por X menos 8 de positivo como negativo. Entonces está correcto. Reemplazan y van a llegar a tener esta ecuación. Hacen lo mismo para los momentos flectores. A ver, lo vamos a hacer acá. Para el momento flector, lo mismo. Sumatoria de momentos flectores iguales a cero, antihorario es positivo. Ya, este momento flector, por ejemplo, va a ser m sub x, ya, m sub x, positivo. Luego, vamos a analizar esta fuerza. A sub y está haciendo girar respecto de este punto a la base en sentido horario. Por lo tanto, va a ser negativa. Va a ser menos A sub y. Pero como es un momento, tenemos que multiplicar esta fuerza por esta distancia de x. ¿No ve? Entonces va a ser por x. Ya, la siguiente fuerza es la de 2000 más 2000. ¿Por qué positivo? Porque está haciendo rotar a la base respecto a ese punto en sentido antihorario. Y eso es positivo. ¿Por qué distancia? La distancia desde este punto naranja hasta la fuerza. Y eso vale x menos 4. 2000 por x menos 4. Ya, la siguiente fuerza, C sub y. Esto está haciendo rotar en sentido horario, así que va a ser negativo C sub y multiplicado por esta distancia, x menos 8. Y ahora sí, aquí un poquito de atención. Aquí esta fuerza equivalente está haciendo rotar a la base en sentido antihorario, es decir, va a ser positivo. Ya va a ser positivo. ¿Cuánto era el valor de la fuerza? Equivalente, era 200 multiplicado por x menos 8. ¿Lo ve? Y ahora, ¿por qué distancia? Como hemos dicho que esta carga, no, esta fuerza equivalente está a la mitad de la base de esta carga. ¿Cuánto es la base de la carga en este instante? Es x menos 8. ¿Cuánto sería su mitad? Sería esto, sería x menos 8, todo dividido entre 2. Y el momento es esta fuerza por esta distancia que hemos determinado. Va a ser x menos 8 dividido entre 2. ¿Ya? Y nuevamente. Esta A sub y por X de negativo como positivo, de positivo como negativo, de negativo como positivo y de positivo como negativo. Es lo mismo. Ya.
Ahora tenemos que reemplazar. A sub y, ¿cuánto valía? Valía 550. Reemplazamos todos los valores. Acá, por ejemplo, x menos 8 es lo mismo que x menos 8. Como están multiplicando, esto es equivalente a x menos 8 elevado al cuadrado. Y ya, aquí ya tenemos nuestra ecuación. Esta es la ecuación para el momento flector en x. Y, no, para el momento flector. Y esta es la ecuación para el momento, no, perdón, para la fuerza cortante. Y ahora tenemos que evaluar desde 8 hasta 14. ¿Por qué? Porque hemos analizado esta parte de la viga. Bueno, nos falta analizar esta parte de la viga. ¿Lo ve? ¿Y cuándo comienza? Comienza en 8 y cuándo acaba. En 8 más 6, 14. Entonces reemplazan. Si meten en la calculadora, por ejemplo, cuando x vale 8, en acá todo esto se va a hacer 0 y va a ser 1200. Y ahora cuando reemplazan 14, si reemplazan acá 14, va a ser 14 menos 8 va a ser 6. 6 por 200, 1200. 1200 menos 1200 va a ser 0. Y ahora reemplacen 8 en esta ecuación. Esto se va a hacer 0, esto se va a hacer 0. Si reemplazan, van a tener 3, negativo 3600. Y si reemplazan 14, van a tener 0. Noten que a medida que más van analizando lo que son las secciones, más se va alargando esta ecuación. Pero también podemos tomar otro camino, que es analizar la viga de derecha e izquierda. Vamos a hacer un ejemplito de eso ya más adelante, pero podemos analizar la parte de BC acá. ¿Qué pasa cuando analizamos la viga de izquierda a derecha? Vamos a tener, no, perdón, de derecha a izquierda. Vamos a tener que dibujar lo que es esta parte de la viga, esta parte. Ya, si dibujamos, vamos a tener esta parte. Aquí va a estar la carga distribuida. Esta es la carga distribuida. No hay alguna otra fuerza más. Entonces, aquí la diferencia con este análisis de izquierda a derecha es que tienen que cambiar el sentido. Es decir, acá va a ser así. Va a ser B sub Z y el sentido acá va a ser M sub Z. Ya en vez de X, ahora va a ser Z. Eh, Igual, analizan de esta forma. Toda esta distancia va a ser Z y ahora tienen que hacer lo mismo que hemos hecho. Ya ve, por ejemplo, la fuerza equivalente de esta carga distribuida va a estar acá. Esto por si acaso estamos analizando de derecha a izquierda. ¿Cuánto va a ser el valor de esta carga? Va a ser 200. El valor de esta fuerza, perdón. El valor de la carga multiplicado por la base, por Z. ¿No ve? Y vuelven a hacer sumatoria de fuerzas iguales a 0. Esta B sub Z es el que da el sentido. Así que hacia arriba va a ser positivo. En este caso, va a ser B sub Z hacia arriba menos 200 por Z hacia abajo. Esto va a ser igual a 0. B sub Z va a ser igual a 200 por Z. ¿Ya? Y lo mismo que acá. ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando Z va a valer 0? Y esta parte de la viga estamos analizando desde que Z va a valer 0. Estamos comenzando acá. Y va a acabar en 6. Es decir, ¿qué pasa cuando Z vale 0 y cuando vale 6? Si vale 0, esto va a ser 0. Y si vale 6, esto va a ser 1200. Y ahora, este resultado coincide con el resultado de acá, ¿ya? Porque aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando a la viga cuando vale x es igual a 8. Es decir, cuando x se encuentra aquí, ¿no ve? X parte de acá y hasta acá sería 8. Y bajo este análisis estamos analizando cuando z empieza en 0 y acaba en 6. Empieza en 0 y acaba en 6. ¿No ve? Coincidimos con el resultado. E igual, cuando z vale 0 es que nos encontramos en este punto de acá, en esta esquinita. Y eso tendría que ser equivalente cuando x vale 14. Por ejemplo, cuando x vale 14, b vale 0. Y no b es coincidente. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el momento flector.
Para el momento flector, siguiendo la misma hermenéutica, va a ser sumatoria de momentos iguales a cero. Este es el que define el sentido. Va a ser horario, en este caso va a ser positivo. Ya, ¿cuántas fuerzas tenemos que analizar? Solo esta. Ahora esta fuerza, respecto a este punto, está rotando horariamente. ¿No ve? Así que vamos a tener m sub z positivo. Esta fuerza está rotando horariamente, así que va a ser más 200 por z. Ese es el valor de la fuerza, multiplicado por ¿qué distancia? Por esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Z medios. Ya esta distancia vale Z medios. Z medios. Esto es igual a cero. Despejan de aquí m sub z va a ser igual a 100 veces negativo 100 por z al cuadrado. Y ya, volvemos a hacer este análisis de acá. ¿Qué pasa cuando z vale cero? El momento va a valer cero. Pero ¿qué pasa si acá reemplazan en negativo 100 por z al cuadrado el valor de 6? Por ejemplo, 6 al cuadrado es 36. 36 por 100 va a ser menos 3600. ¿Ya? Y ahora verifiquemos. Este z igual, no, este momento de menos 3600 es cuando z vale 6. ¿Ya? Es decir, cuando z parte de este punto y acaba en este punto. Es decir, en el punto C vale el momento flector menos 3600. Pero ahora verifiquemos con el análisis de cuando x vale 8. ¿Cuánto vale el momento flector? Si bajamos, cuando x vale 8, vale menos 3600 menos 3600. Hemos llegado a lo mismo mediante dos caminos, ya sea analizando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cuál es la ventaja? Esta ecuación es la de la fuerza cortante. No, perdón, esta es la de la fuerza cortante y esta es la del momento flector. Son muy, eh, son menos complejas respecto a estas otras, ¿no ve? Entonces, si digamos, ya has hecho dos secciones hasta acá, la tercera te conviene hacer de derecha a izquierda, para que, digamos, hagas más rápido. Se haga el análisis mucho más sencillo. Ya, eso es como curiosidad y también lo pueden aplicar en su examen. Y en materias de carrera también más adelante es bastante práctico, puesto que los de civil, los de mecánica y los de industrial van a ver esto nuevamente, pero con muchas más cargas y más fuerzas. Ya, todo eso para hallar estas tres tablitas, ¿ya? Porque con estas tres tablas nosotros armamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Ya, acá tenemos nuevamente la viga. Acá vamos a hacer el diagrama de fuerza cortante y acá el diagrama de momento flector. Analicemos la primera tabla. Me dice que cuando x vale 0 y cuando x vale 4, el valor de la fuerza cortante es de 550. Si analizamos la ecuación ahora, vemos que no hay ninguna x, así que el valor acá va a ser constante. Y noten que también este valor es positivo. Así que desde que x vale 0, esto es cuando vale 4, esto es cuando vale 8 y esto es cuando vale 14. Desde 0 hasta 4 tiene un valor constante. Es decir, vamos a tener algo así. Esto se va a encontrar en 550. Ya. Luego, tenemos que hacer la segunda parte. Cuando x vale 4 y cuando vale 8. Si analizamos la ecuación, tampoco depende la fuerza cortante de la variable x. Entonces, va a ser otra recta. Va a ser así. Solo que esto se encuentra en la parte negativa y va a ser menos 1450. Luego, todo esto es positivo. Es positivo y esto es negativo. ¿Ya? Y ahora cuando x vale 8 y vale 14. De 8 hasta 14. Vale 1200 cuando vale 8 y vale 0 cuando vale 14.
Si analizamos ahora la ecuación, podemos ver que hay presencia de una X. Es decir, esta fuerza cortante va a variar según varíe X. Y ahora, ¿qué tipo de variación es? Es una variación lineal y es decreciente porque tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, va a ser una recta de esta forma. Pero noten esto, empieza en 1200, así que acá va a empezar en 1200. Este es un valor de 1200 y acaba en cero. Así que es una recta de pendiente negativa. Va a ser ahí. Y todos estos valores son positivos. Ya. Y este sería el diagrama de fuerza cortante. Solo eso. Ahora vamos a hacer lo mismo para el diagrama de momento flector. Hacemos lo propio, solo que tiene sus variaciones. Ya. Vamos a analizar desde que x vale 0 hasta 4. Me dice que cuando x vale 0, el momento flector vale 0, y cuando x vale 4, el momento flector vale 2200. Ya. Ahora analicemos la ecuación. Es una ecuación lineal. Acá lo pueden ver. La x es de primer grado y es pendiente positiva. Ya que es una pendiente positiva, un ascenso. Una pendiente negativa, un descenso. ¿Quién te dice eso? El valor, no, el signo de esta ecuación. Entonces, tengo que hacer una línea que empiece en cero y acabe en 2200. Y va a ser así. Ya una línea de ese tipo. Empieza en cero y acaba en 1000, no, perdón, 2200. Ya, ahora analicemos desde el tramo 4 hasta el tramo 8. ¿Ya? En 4 empieza en el mismo punto, empieza en 1200, pero ahora acaba en 3600. Analicemos la ecuación. Esta es una pendiente positiva y esta es una pendiente negativa. Ahora, ¿quién es el que va a ganar? Si digamos, bueno, ya nos dicen aquí, ¿no? Que empieza en 2200 y acaba en 3600. Así que se puede esperar que es una pendiente hacia abajo. Pero si lo quieren corroborar, simplemente hacen 550 por x menos 2200, 2000 por x. Va a ser menos 1450 por x. Menos por menos te va a dar más. Más 8000. Este valor es constante y esta es la pendiente. Como pueden ver, es negativa. Entonces es decreciente. Empieza en 2200 y va a acabar en 3600. Digamos que por acá. Ya. Esto es 3600 negativo. Y ahora desde el punto 8 hasta el punto 14. Ya. Cuando está en el punto 8 vale 3600 negativo, y cuando está en el punto 14 vale cero. Pero si analizan la ecuación, ¿qué van a tener? Van a tener esto. Esta es la ecuación de una parábola, ¿no? Tiene ya un término cuadrático. Y ahora, qué es lo que te expresa este signo negativo en una expresión cuadrática? Eso afecta directamente a la parábola. Una curva así es positiva. Una curva así es negativa. Entonces, ¿qué te dice que sea positivo o qué te dice que sea negativo? Te lo dice hacia dónde se ve la curvatura. Si la curvatura está viendo hacia arriba, positivo. Si la curvatura está viendo hacia abajo, va a ser negativo. Entonces, el gráfico va a ser así. Va a empezar acá. Y dado que este valor de la parábola, del término cuadrático, es negativo, tengo que hacer una curvatura que mira hacia abajo. ¿Ya? Esta curvatura está viendo hacia abajo. Y el momento flector sería de este tipo. Donde estos son los valores negativos y estos son los valores positivos. Y ahora, ¿cómo se puede interpretar más o menos eso? Nosotros tenemos esta gráfica. Lo que nos quiere decir este gráfico es que desde este punto hasta este punto de acá, que no lo hemos determinado, tu viga va a ver
hacia arriba, es decir, se va a flectar así. Y desde este punto hasta este punto de acá, tu viga va a ver hacia abajo. Eso lo podemos corroborar con esto que hemos hecho acá, ¿no ve? Si la viga es así, va a ser un momento flector positivo. Si es contraria, si es hacia abajo, así, va a ser negativo. Entonces podemos decir que esta viga va a ser, más o menos, se va a curvar así y luego va a ser así. ¿No ve? Esta parte está viendo hacia arriba, va a ser positivo. ¿Hasta cuánto? Hasta que llega a este punto que lo vamos a llamar el punto E. Llega hasta este punto E, que sería un punto de inflexión, donde la curvatura va a empezar a ver hacia abajo. Y la viga va a tener esta forma de deflexión. Simplemente te dice eso. Y ahora, el ejercicio lo que pedía era determinar el esfuerzo normal debido a la flexión sobre un corte transversal en C. El esfuerzo normal se denota, bueno, se obtiene a partir del momento máximo. Y el momento máximo ustedes lo van a obtener a partir de esto. ¿Dónde se encuentra el momento máximo? Se encuentra acá, 3600. No importa que sea positivo o sea negativo. Este es el valor absoluto. Me he olvidado, pero ya espero que entiendan esta parte. El valor absoluto del momento máximo. Es decir, acá tenemos un valor de negativo 3600. Ese es el momento máximo. Así que lo anotan el valor absoluto, es decir, lo obvian el negativo. El momento de inercia hemos determinado un medio, no, un doceavo de la base por la altura del cubo. Y Y, como les mencioné, era el valor desde este eje que pasa por el centroide de este rectángulo hasta la fibra o la parte de la sección más alejada. En este caso sería todas las fibras o todo, bueno, sería esta recta, ¿no? Sí, todas las fibras que se encuentran sobre esta recta. ¿Cuánto vale eso? Vale un medio de la altura. Y eso es un medio de la altura. Y aquí simplemente estoy aplicando un factor de conversión de pies a pulgadas. Un pie son 12 pulgadas. Meten a la calculadora y les va a dar este valor. 1013 libras por pulgada cuadrada, pero esto es igual a PSI. Pero si tienen 1000 PSI, eso es equivalente a un KSI. Esa sería la primera parte de los diagramas de fuerza cortante y momento flector.